Bueno, soy yo de nuevo. Resulta que me había desaparecido por un momento, bueno, un tiempo, porque estuve haciendo unas cosas, muchas cosas realmente, pero siempre estudiando la palabra de Dios, siempre estudiando y teniendo en primer lugar la palabra de Dios, que aquí está. Bueno, hoy quiero recomendarles algo. Siempre cuando estudian su Biblia, la palabra de Dios, quiero decirles que siempre pidan la ayuda del Espíritu Santo, que Él quien los ilumine, que siempre tengan su Biblia, que siempre tengan su librito, porque realmente es necesario para siempre también tener apuntes de cómo Dios nos enseña. Bueno, este día, hoy quiero compartir algo con ustedes que yo había aprendido fue como en febrero que escribí esto, febrero, enero, pero no lo había compartido con ustedes porque pues estuve haciendo otras cosas. Y hoy quiero compartirlo porque hoy dije como hoy va a ser un día diferente y hoy tenemos que compartir de Jesús porque cuando conoces a Jesús, lo que tú quieres hacer, lo que tú anhelas hacer es compartir de su amor, porque no hay otra cosa más que compartir de su amor, que es lo más importante. Hoy quiero hablarles de Génesis, de un capítulo de Génesis, y que es muy importante, que aprender ciertas cosas, entender por qué las historias están escritas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es para un aprendizaje, pues para nuestra vida. Eh, es muy importante que cada vez que también nosotros abramos las Sagradas Escrituras, lo primero que tenemos que hacer es ir en oración, pedirle a nuestro Señor Jesús que el Espíritu Santo pueda acompañarnos en ese momento y que Él sea el invitado especial y que nos ilumine nuestro corazón y nuestra mente para entender las grandes verdades de la Biblia. Y así pasa cuando yo estudio. Y por eso les digo, porque realmente es como es que te sorprende cada vez que estudias así, porque el Espíritu Santo es quien te enseña muchas cosas, muchas cosas. Y cada versículo, cada texto, tú dices, wow, o sea, esto estaba aquí, así. Pues hoy quiero hablarles de José. Muchas veces yo había leído sobre José desde pequeña. Conozco a José como el soñador. ¿Por qué el soñador? Porque soñaba ciertas cosas y se cumplían, pues por eso le decían el soñador. Y lo que escribí, porque ya saben que cada vez que yo estudio, pues después analizo, escribo, ¿para qué? Para compartirlo en algún momento. Y es lo que hoy voy a hacer, compartir lo que yo he aprendido en este capítulo de la Biblia, que es en Génesis. Y se llama José vendido por sus hermanos. Se llama ¿cómo se llama? El título. Bueno, les voy a dar una pequeña historia del por qué José es vendido. ¿Quién es José? Bueno, José era el menor de 12 hermanos. Su papá se llama Jacob. Y Jacob quería mucho a José. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Su papá pues ya estaba grande y lo tuvo en su vejez y más con una mujer que él quiso mucho. Entonces, pues era como su hijo consentido. Y sus 11 hermanos, pues eso no le agradaba mucho. Y bueno, dice, resulta que José, pues como les comento, era el más pequeño de todos. Y bueno, ese es el contexto de quién era José, el menor de 12 hermanos, y su padre lo quería mucho y era en su vejez. Y ahora les voy a contar más o menos les voy a contar lo que fue pasando en el transcurso. Resulta que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas y ellos lo vendieron en la ciudad de Egipto. ¿Por qué lo vendieron? Porque le tenían envidia. Resulta que su papá amaba mucho a José porque lo tuvo en su vejez. En una ocasión, pues su papá le tejió una túnica de colores y se la entrega a José. No, pues sus hermanos se armaron un lío porque a él lo quieren más y todo así. O sea, sí le tenían mucha envidia. Y así pues como de que por qué a él y por qué a nosotros no y por qué lo quiere más y así. Bueno, pero pues era el más chiquito. Ahorita lo comprendo así, ¿no? Era el más pequeñito. Y pues
imagínate, que lo tuvo en su vejez, pues lo quería mucho, pero sus hermanos no lo comprendían, pues estaban enojados. Y resulta que en una ocasión, pues José siempre se quedaba con su papá y sus hermanos se iban a apacentar las ovejas. Y en una ocasión, pues resulta que sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas lejos. Y José, pues como les digo, quedaba con sus hermanos. Y Jacob le dice a su hijo, oye José, ve con tus hermanos, llévale comida y ve para que cheques cómo está. José, como claro, obedecía a su papá, pues se fue. Fue y desde lejos que vieron a José dijeron, no, pues esta es nuestra oportunidad, lo vamos a matar y le vamos a decir a nuestro padre que pasó algo y que una fiera del campo lo mató. Pero uno de ellos dijo, no hay que derramar nuestra propia sangre. Mejor hay que guardarlo tenían una cisterna al lado y dijeron, pues lo ponemos en una cisterna y mañana vemos qué hacemos. Bueno, su hermano lo hizo para que en algún momento, pues pudiera sacarlo y mandarlo de nuevo de regreso. Pero pasó, amaneció y resulta que pues su hermano andaba en otro lado y de repente vieron que pasaron un grupo de personas y que traían esclavos y ellos dijeron, pues para no matarlo, pues mejor lo vendemos. Y todos les gustó esa idea. Oh, sí, perfecto. ¿Y qué creen? Lo vendieron. Y por eso dice que lo vendieron a los ismaelitas. Bueno, los ismaelitas lo venden a Egipto. Eran como, pues tal vez era un grupo que compraban, que tenían muchos esclavos y que iban vendiendo de naciones en naciones. Y así pasó. Y José llega a Egipto porque Potifar lo compra. Y bueno, esa es la historia de cómo vamos, pues hacia dónde vamos. Y espero que me estén entendiendo. Cuando llega su hermano y ve que ya no está, y pues él sí dice que rasga sus vestidos en cuestión de qué hicieron. Y le dijeron, no, pues lo vendimos. Y ya pues tal vez él se conformó, dijo, bueno, mínimo no lo mataron, pues y ya, pues ya está vendido y ya. Y engañaron a su papá con su túnica de colores y dijeron que había muerto, lo habían matado con alguna fiera y así. Y pues su papá pues estuvo en luto mucho tiempo. Mientras José estuvo en Egipto como esclavo. Y bueno, aquí voy a seguir leyendo lo que dice ya que les leí un poquito. Aquí yo decía, antes de que entendiera esta parte de José, decía, qué mal por José, porque había sido vendido pues porque su papá lo quería mucho, solo por eso. Pero resulta que todo era plan de papá Dios. Antes decía, porque José fue elegido, fue al azar, porque no fue otro. Ajá, o sea, ¿por qué no fue el que estaba atrás de él, su hermano? ¿Por qué no fue de los 12 otro? Pues, o sea, ¿por qué no fue otro? Pero bueno, ahora tenemos la respuesta. La respuesta a muchas cosas. Siempre decimos que cuando nos sucede algo es porque en su sabiduría sabe Dios por qué nos pasan las cosas o para qué nos pasan las cosas. Pero también tenemos que saber aquí que en cualquier circunstancia que se nos presente la vida, hay que permanecer fiel a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en la historia de José vemos la fidelidad de Dios y la fidelidad de José. O sea, aquí vemos las dos fidelidades. ¿Y por qué? Yo les digo, y si ustedes me preguntan, ¿por qué dices que José fue fiel? Bueno, en Génesis, cuando la esposa de Potifar quiso estar con él, porque después que José fue esclavo, pues pasaron ciertas cosas que José llegó a ser gobernador bueno, antes de esto llegó a ser como el segundo de Potifar, como su mano derecha, pues que ayudaba en la casa y todo. Ya no era tanto como un esclavo. Entonces, pues en la historia también de José, pues era un muchacho y me imagino que era muy guapo. Y pues la esposa de Potifar, pues puso la vista en él. Y en una ocasión entró a su casa, él tal vez para arreglar unas cosas y pues estaba la esposa ahí sola.
Y la esposa le dijo como, pues que nos acostemos. Y José dijo así como de que no, o sea, yo no. Y lo primero que dijo José fue, ¿acaso le haré esto a mi Dios de pecar así contra él? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en efecto conocía al Dios de su padre. El hecho de haber pasado sobre eso, sobre lo que estaba pasando, de haber sido vendido por sus hermanos y llegar a una ciudad en la cual no conocía a nadie y que en esa ciudad no se adoraba al Dios de su padre, imagínense, o sea, imagínense. Y, y a pesar de todo, cuando cuando la esposa de Potifar le dice, acuéstate conmigo, él le dice, no, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? ¿Cómo pecaré así contra él? O sea que aquí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿por qué fue José? Fue José porque José conocía a Dios. José permaneció fiel. ¿Y por qué permaneció fiel? Porque conocía a Dios, porque tenía una comunión con Dios. Dice, en efecto conocía al Dios de su padre y a pesar de estar en circunstancia de ser esclavo, él permaneció fiel. Es aquí donde digo, por eso fue José y no fue alguien más. En la historia de José hay muchos acontecimientos. Si vamos a la historia de José es impresionante pero vamos y nos centramos a cómo fue fiel él, es impresionante, y cómo Dios también fue fiel con él, porque también vio la fidelidad, porque también muchas veces decimos por qué o para qué, pero en ciertas circunstancias de la vida no permanecemos fiel a Dios. Y por eso también nos pasan muchas cosas, porque también Dios es fiel, pero hay promesas en la Biblia que son condicionales, incondicionales. O sea, también nos puede ir muy bien, pero también hay que obedecer a Dios. Y eso fue y aquí vemos prueba de eso, que José permaneció fiel a Dios y realmente Dios lo prosperó en gran manera. Y la cosa que aquí en este relato pasan, como les digo, muchas cosas. Luego José interpretó unos sueños que nadie podía interpretar y en ese tiempo pues el rey de Egipto pues pues conoce a José y él interpreta los sueños y le dice va a haber 7 años de abundancia y va a haber 7 años de sequía y pues el rey de Egipto le dice no, pues tú vas a ser el encargado de esos años y tú eres quien, que no hay más sabio, en esta tierra sino solamente tú. Y pues José se hace gobernador de esa tierra de Egipto. Bueno, resulta que como se hace gobernador, pues ya pasaron cierto tiempo y ya a los alrededores pues ya empezó a haber como hambre, pues que ya no tenían comida. Pero los otros pueblos no lo sabían, sino que solamente sabía José, porque por inspiración divina fue que Dios le reveló ese sueño del rey. Bueno, resulta que pasó eso y como les digo que empezó a haber hambre a los alrededores, pues la familia de Jacob supo que en Egipto había comida y pues Jacob envía a sus hijos y luego pues es un giro inesperado, José reconoce a sus hermanos, se abrazan y todo y luego él manda a pedir a su papá, no fue un encuentro impresionante. Y bueno, resulta que después pasaron ciertos años y el papá de José muere. Entonces los hermanos dijeron como, oh no, ¿qué va a pasar ahora? Que nuestro papá murió, José nos va a sacar de esta tierra y nos va a dejar morir de hambre, pues hay que ir y hablarle y decirle que seamos sus esclavos y así. Y por eso les digo, voy a leer lo que dice, ay, por rato me trago. Y dice, tuvieron temor y pensó que los dejarían morir y resultó todo lo contrario. Cuando ellos fueron a hablar con él de que sean sus esclavos y así, José llorando les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, no teman, ¿acaso yo puedo juzgarlos? O sea, yo no puedo juzgarlos,
Pero José conocía a Dios y José era amor, porque cuando conoces a Dios, tú eres amor. Y dice, y les dice aquí, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, o sea, diciéndole, no pasa nada. Ustedes pensaron eso, que me estaban haciendo un mal, pero Dios sabía el por qué ustedes iban a hacer eso. O sea, Dios lo permitió porque iba a pasar algo, pues, que para preservar la vida de muchos pueblos, y aquí lo dice. Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, qué hermoso, ¿no? Porque en vez de que si fuera, como les digo, por eso fue José, porque muchas veces nosotros, cuando no conocemos a Dios, somos orgullosos, somos egoístas, vanagloriosos. Y José conocía a Dios y tenía José tenía humildad y no había orgullo en su corazón, sino que después de que sus hermanos llegaron, él llorando les dijo, no, ¿cómo voy yo a correrlos? ¿O acaso ustedes cómo piensan que yo voy a hacer eso? ¿Y acaso soy yo Dios? Dice, no, sino que ustedes pensaron mal, pero no, Dios sabía el por qué permitió ciertas cosas. Y es para que ahorita tengamos comida, fue lo que les dijo. Así que por eso no se preocupen. Y, o sea, vemos aquí la humildad de José. Así que el aprendizaje que tenemos en esta es que muchas veces nos preguntamos por qué a nosotros y para qué. Pero quiero decirles que cuando pasen ciertas cosas de la vida, que estamos en un mundo lleno de pecado, y sí podemos preguntarnos para qué o por qué, pero hay que permanecer fiel. En cada circunstancia hay que permanecer fiel a pesar de que por ratos vemos todo nublado, pero tenemos que permanecer fiel. Porque cuando permanecemos fiel, también Dios es fiel con nosotros. E incluso muchas veces no permanecemos fiel y Dios sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es amor y Él es fidelidad. Él es fidelidad. Así que si vemos el otro contexto de la historia es de que José permaneció fiel a pesar de no estar en un lugar donde adoraban, donde no conocían al Dios, a su Dios. Él permaneció fiel a pesar de que muchos se inclinaban ante ciertas estatuas y adoraban a otros dioses. Él tenía en su corazón y permanecía fiel, aunque nadie lo estuviera viendo, aunque nadie más conocía a su Dios, pero él le seguía permaneciendo fiel. Así que a pesar de donde quiera que estemos, a pesar de que nadie nos ve, hay que permanecerle fiel a Dios, porque si hay alguien que nos ve y es el que está allá arriba. Así que hay que permanecer fiel. Y cuando conocemos a Jesús, lo único que nosotros tenemos es amor para dar. Y al tener a Jesús, tenemos amor. Y al tener amor, tenemos los frutos del Espíritu, que José lo tenía. ¿Por qué? Porque tenía humildad, no había orgullo en su corazón. Así que déjenme decirles que esto es conocer a Jesús. José lo que hizo, en la historia de José nos enseña de cómo es conocer a Jesús. Así que lee Génesis en los últimos capítulos, como en el 45, 46, donde vemos toda la historia de José, y pídele al Espíritu Santo y Él te va a enseñar de grandes historias que hay ahí y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida y en nuestra vida diaria. Esto aprendí yo en esta lección, que para mí fue muy interesante, y cómo Dios nos enseña ante ciertas lecturas de la Biblia, que quiere que nosotros le seamos fiel a Él y que lo sigamos amando, y que a pesar en cualquier circunstancia podamos confiar en Él. Así que esta es la historia de hoy, esta es la lectura de hoy. Espero me hayan entendido. A veces me enredo mucho, a veces hablo una cosa y luego otra, pero espero que se me hayan entendido y que para la próxima vamos a seguir estudiando la Biblia. Les voy a seguir enseñando de lo que la Biblia el Espíritu Santo me enseña a mí, y después ustedes vayan
y corroboren y estudien y pidiéndole al Espíritu Santo, y también Él los va a guiar y les va a enseñar grandes verdades. Y después ustedes van a querer compartir, porque se trata de eso, de conocer y compartir del Evangelio. Así que nos vemos para la próxima y espero ya no tardar tanto. Bye.